Tiene la palabra el diputado Diego Bocio. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con atención básicamente todos los discursos de esta discusión, que creo que es muy importante y creo que es neurálgica para el sistema de contrataciones en la Argentina. Pero quiero recalcar que se ha trabajado muchísimo y las modificaciones que vamos a proponer no son maquillajes o meras modificaciones que algunos insinuaron. Las modificaciones tienen que ser sustanciales porque el proyecto que vino de la Cámara de Senadores, votado por 48 senadores a 12, por amplia mayoría, entendemos de que permite o genera ciertos abusos o ciertas prerrogativas que el Estado históricamente tuvo en su derecho administrativo y que el proyecto de alguna manera elimina. Por eso lo primero que quiero resaltar es que el dictamen o el predictamen que de alguna manera hubo en comisión no tiene nada que ver con lo que nosotros de alguna manera vamos a proponer y cambiar y modificar. Que tiene primero como objeto preservar algunas pautas administrativas de la historia del Estado. Y en eso coincido, había prerrogativas que se habían abandonado. Decía garantizar rentabilidades razonables. Nosotros no vamos a aceptar que el Estado garantice ninguna rentabilidad razonable. En todo caso será el riesgo empresarial el que debe asumirse y el Estado deba de alguna manera regular en ese sentido. Tampoco vamos a garantizar ni repagos ni contratos y en ese sentido hemos sido suficientemente rigurosos y meticulosos para modificar en todos los artículos, fundamentalmente en el artículo 4, palabras que en definitiva pueden generar ventanas a futuros litigios, echando por tierra una historia en derecho administrativo y eventualmente vulnerando la capacidad y la prerrogativa por parte del Estado. Y en esto quiero ser enfático, no son maquillajes, son modificaciones de fondo porque entendemos que hay que preservar no solo el Estado y la conducta del Estado, sino fundamentalmente toda una historia que ha tenido aciertos y ha tenido fracasos. Acá se habló de fracasos, sí, hay muchos fracasos en la Argentina y no son atribuibles a una gestión, son atribuibles a muchas gestiones, a muchos años y posiblemente al conjunto de los argentinos. Y nos podríamos expresar mucho con respecto a los fracasos y los roles y las implicancias de cada uno de nosotros. No vamos a asegurar ningún riesgo empresario, por eso vamos a modificar muchos de los aspectos. No vamos a permitir recuperar la inversión como concepto, garantizar la rentabilidad razonable o efectivamente palabras que van en contra del derecho administrativo. Cesión y subcontratación, un tema de mucho conflicto, están prohibidos por la norma, por el procedimiento administrativo. ¿Qué hicimos? Acotamos las cesiones y acotamos fundamentalmente las subcontrataciones. No solo interviniendo el poder, el procurador, sino interviniendo también, como bien lo decía el diputado Lavagna, interviniendo una comisión bicameral. Es decir, tiene que tener más controles esta ley, tienen que intervenir más organizaciones y distintas instancias del Estado, no solo para determinar lo público, sino también para que efectivamente cuando haya una subcontratación o haya una cesión de contrato, si la hubiese, que tenga fundamentalmente la firma y la participación de todo el Poder Ejecutivo Nacional y también el visto y el control por parte del Poder Legislativo. Los principales conflictos con las constructoras o con las empresas que forman parte de ser contratistas del Estado tienen que ver con la cesión y la subcontratación. Hay una historia muy compleja por parte del Estado en ese sentido. Bueno, hemos incorporado una serie de elementos. El proyecto daba vía libre al 2017 en materia presupuestaria. Hemos puesto un límite en materia presupuestaria, un límite del 5%, que también tendrá que reflejar los límites que tiene el presupuesto nacional, con lo cual hay un límite del flujo de recursos que puede utilizar el próximo año y los años posteriores tendrá que venir al Congreso y el Congreso tendrá que decidir si un proyecto entra o no por participación pública-privada. Lo mismo un límite estructural, esto es una experiencia de otros países, de países limítrofes, nunca va a superar el 7% del PBI, lo explicó de manera rigurosa y clara el diputado Lavagna, con lo cual también estamos poniendo un límite. Y poner un límite significa también desde la madurez democrática ver si las cosas funcionan y cómo funcionan. Hay un antecedente que es el 2005 y me voy a referir a eso. Límites presupuestarios, límites a la subcontratación, límites a la cesión.
Y algo central, un diputado propinante hablaba de cuidar el trabajo. Hemos incorporado expresamente, no solo en el diseño del proyecto de adjudicación, sino a la hora de adjudicar el compre trabajo argentino, la ley 25.551. Y también las leyes que protegen al sistema de pequeñas y medianas empresas. Por eso decimos que los cambios son sustanciales. No solo en materia fiscal y de límites fiscales, sino también en términos de controles fiscales y las leyes de administración financiera de control del fisco. Emitir dictámenes fundantes, vinculantes, en términos si se afecta o no la producción nacional. Lo tiene que decir el ministro de Producción de la Nación y tiene que efectivamente no solo fundar, sino que tiene que decir si no hay algo que se produce en la Argentina, no puede formar parte del pliego y de la adjudicación. Es decir, hemos incorporado cambios que no solo cuidan el trabajo argentino, que no solo cuidan el cuerpo normativo en términos administrativos y en términos de derecho de contratación, sino también hemos incorporado la protección a las pequeñas y medianas empresas. Más control y más transparencia cuando aparece el Congreso de la Nación como obligación imperante, no solo de informar, sino de expedirse, hay más control. Cuando se pone un límite presupuestario, hay más control. Cuando se pone un límite estructural, hay más control. Cuando se tiene que informar fehacientemente al Congreso de la Nación, no solo las adjudicaciones, sino los proyectos y las prórrogas de jurisdicción, también hay más control. Hay muchísimas modificaciones que hicimos tendientes a mejorar no solo el espíritu de la norma. La prórroga de jurisdicción. Yo escuché algunas frases que parecen muy interesantes, muy lindas, se escuchan muy bien. La verdad que uno dan ganas de decir, bueno, estamos en esta embestida, pero lo cierto es que la prórroga de jurisdicción no solo estaba expresamente indicada en el artículo 9 del decreto del año 2005, sino que hace pocos años atrás se han firmado contratos. La foja 408, el punto 39, el arbitraje. El punto A, todo conflicto que surja o tenga relación con los documentos de financiamiento deberá ser finalmente acordado en virtud de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por 3 árbitros que sean designados de conformidad con dichas reglas. El lugar donde se celebre el arbitraje será París. El idioma a ser empleado será el inglés. Estamos hablando del año 2000, las represas. Revisamos la contratación de los trenes, del Belgrano Carga y otros trenes, también jurisdicción extranjera. Pero no solo revisamos lo que se firmó recientemente, también revisamos las campañas electorales. Y recuerdo haber acompañado al candidato a presidente de nuestro espacio a la presentación de 2 leyes. Una nueva ley de participación pública-privada, la ley de PPP, que la revisé, y el Open Access, que es un sistema de acceso al transporte en términos ferroviarios, fluviales y en términos terrestres. Con lo cual, no es solo un tema que nosotros abordábamos libremente, es un tema que teníamos dentro de nuestro esquema de campaña. Por eso creemos que el dictamen y esta Cámara Revisora del Senado y el dictamen con las modificaciones que se están proponiendo, no solo en términos de derecho administrativo, no solo en términos de cuidado del Estado, no solo en términos de transparencia y participación del Congreso de la Nación para cumplir con las pautas que marca la ley, no solo en términos de exigir que las pymes participen, no solo en términos de exigir el compre nacional. Y el tema medular, que parece que a muchos los emociona y que evidentemente los conmueve. Y la verdad que de los discursos a todos nos conmueven, pero también la realidad, ¿no? Si nos sentamos de un lado y nos sentamos del otro y después nos olvidamos de la realidad, va a ser muy difícil. Entonces nosotros queremos apostar a que haya un régimen de participación pública-privada que permita que en la Argentina se hagan obras con control, que se hagan obras con la participación del Congreso y que en definitiva en la Argentina se mejore una infraestructura que es muy deficiente. Usted lo vive cuando va a Carlos Tejedor, yo lo vivo cuando voy a Tandil. Muy deficiente en materia de rutas, en materia de puertos. Posiblemente se ha avanzado muchísimo, pero sigue siendo muy deficiente. Y falta muchísima competitividad. Y lo que estamos dando es un instrumento, una metodología, con control. Entendiendo que la jurisdicción externa no es un invento nuevo, es un invento, es algo que existe.
Y yo quiero aclarar un tema, el CIADI no tiene nada que ver con esto. El CIADI es una ley que está vigente. Es una ley que está vigente y cualquier contrato con una compañía extranjera puede ser sujeta a el CIADI. Es una ley de inicio de los 90 y está vigente. Y estuvo vigente durante todos estos años. Con lo cual esto es un tribunal arbitral. Como se puso en los trenes, como se puso en las represas, como se puso en el Belgrano Cargas y como se puso en muchos decretos recientes y posiblemente anteriores. Por eso yo creo que es bueno que el Congreso debata, es bueno que el Congreso incorpore modificaciones, es bueno que el Congreso enriquezca y es bueno que el Congreso aporte para que haya control, haya transparencia y fundamentalmente haya cuidado de los temas que nos han costado mucho construir. Pymes, trabajo argentino y un esquema normativo en términos de administración, derecho administrativo público que queremos preservar. Y esos son los humildes aportes que ha hecho este bloque justicialista, los distintos integrantes, también con una visión provincial y también con una visión federal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.